6:34 de la mañana, me complace este reencuentro con mi primer invitado de hoy, el elegante Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CABECOM. Y Richard, usted sí es elegante, a usted cuesta mucho agarrarlo movido de base, ¿ah? Mi mamá siempre decía que, bueno, dije, Carlos, mi mamá siempre decía que nunca vas a tener una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Eso se agradece, el cuidado de las formas, ¿verdad? Como parte de la comunicación. Eso es correcto, y esa es parte de, bueno, eso es parte de mi crianza, ¿no? Qué bien. Mira, Richard, por ponerte un ejemplo, no tiene nada que ver con el comercio electrónico, pero ayer viajé a Maracay. Conocí un restaurante increíble, pero tú sabes, no es el tema que si el enchufado, el arribista, el bandido, no. Una gente que viene en tercera generación, que arrancó en Cagua, en Santa Cruz de Aragua, mantienen los negocios de los abuelos y abrieron un restaurante italiano. Y yo decía, esa es Venezuela. Alguien me corregía, me decía, una de las Venezuelas, o también, eso también es Venezuela. Yo insisto, es Venezuela, porque somos un solo país, un país donde hay diversidades. Pues yo digo, ese es mi hijo, ese es mi amigo, esa es mi esposa. Eso es correcto. Pero en el mundo del comercio electrónico, ¿qué está pasando en el país con todas estas condiciones, oye, de crisis económica innegable? Sí, pero fíjate tú algo interesante, ¿no? Venezuela es ojo, la historia de nuestro país siempre ha sido un país de oportunidades, ¿no? Independientemente de las crisis. Y cuando tocamos ese tema podemos ver que el comercio electrónico ha sido la oportunidad para el venezolano surfear la crisis severa de sueldos de $1 y $2 mensuales, donde las familias se unieron para hacer emprendimientos digitales. Ojo, como digo yo, hay personas que me dicen, bueno, pero es un término despectivo, pero no lo es. El buhonerismo digital es la economía informal. Pero se involucraron en ese tema de la economía informal y pudieron surfear la crisis durante todos estos años. No vayas a creer que se surfió de otra manera. Y vemos cómo se inundó las grandes plataformas de comercio electrónico, como, bueno, para no nombrar algunas, pero vemos todas estas estructuras, las redes sociales, la gente se convirtió en emprendedores, porque el venezolano hay que recordar y reafirmar que Venezuela es el primer emprendedor de Latinoamérica. O sea, somos unos generadores constantes de talento que se ven en los grandes proyectos en toda la región, en Silicon Valley, en Europa. Quizás como una respuesta misma a las necesidades, a las dificultades que hay aquí, ¿no? Bueno, por eso es que después dice que detrás de una gran crisis o una gran guerra vienen unas grandes oportunidades, y vemos cómo los países que pasan por unas grandes crisis se convierten en grandes países, precisamente por lo que tú dices, por las necesidades, ¿no? Ahora, ¿cómo darías ejemplo a quienes nos siguen ahora por radio y por televisión de lo que es el comercio electrónico, para que se entienda, para que comprenda una visión del alcance que ha tenido y cómo ha ido creciendo? Sí, es interesante porque el comercio electrónico definitivamente es algo que primero es un elemento disruptivo. Yo estuve en una ponencia con la ONU recientemente este viernes, y se hablaba de todo lo que es la digitalización en el mundo sostenible, ¿no? Todo lo que es el tema sostenible, el tema ecológico. Y hay que ver lo que lo que conlleva el comercio electrónico en este sector, que bueno, el comercio electrónico se ha demostrado que disminuye la huella ecológica. O sea, ¿por qué? Bueno, porque el comercio electrónico, a través de este elemento, pues las personas, pues, primero no se mueven de sus casas, la disminución de la movilización que tienen para hacer compras ahora es mucho más expedita, hay un mundo de oportunidades. Y el comercio electrónico es simplemente, como te lo decía, elementos fáciles de incorporarse. Hay desde plataformas muy económicas hasta plataformas muy sofisticadas, y el venezolano ya es un experto. Yo te puedo decir que en Venezuela tenemos el comercio electrónico por unas cosas buenas, por otras cosas malas, pero tenemos el mayor comercio electrónico informal de la región. Y esto se debe, bueno, a que esperamos nosotros que el Estado pueda terminar de crear las estructuras y las normas
y los elementos que comprenden ese comercio electrónico formal, como es la factura electrónica, como son los medios de pago, los botones de pago, en fin, pero aquí el venezolano se le ha ingeniado. Tanto es así, Carlos, que aquí en Venezuela la crisis, nosotros, de aquí desde Venezuela salió el pago móvil, que ahora se está aplicando en muchos países. Y ese pago móvil es un elemento producto de la crisis. Y eso ha conllevado pues a que entonces todos estos emprendedores pues puedan tener elementos para intercambiar bienes y servicios. Y además, es de suponer que el comercio electrónico, además de su propio crecimiento o evolución, aupa paralelamente a factores conexos, ¿no? Bueno, es que es un paralelismo, es una simultaneidad, no, un sistema. Ojo, es que lo que pasa es que el comercio electrónico, cuando hablamos de comercio electrónico, hablamos de exponer un producto, tener una plataforma de pago, un carrito de compra, un instrumento de pago, facturaste y listo. Aguas atrás, el comercio electrónico es una industria, es un sector económico reconocido mundialmente. Hay países donde el comercio electrónico llega a representar hasta el 28% del PIB. O sea, que viven de la actividad comercial en línea, que ha sido un elemento importante para esto. Y los estados pues aupan ese... El puerta a puerta se inscribe dentro del comercio electrónico. Claro, básico, ¿no? Es básico, es un elemento fundamental. Son 8 sectores económicos que se mueven para, como decimos nosotros, empujar esa rueda del comercio electrónico. Tú que en el sector de logística, que es el sector del fulfillment, el sector de courier y el sector de última milla, que es el delivery, nosotros hemos monitoreado que hasta la fecha hemos tenido aproximadamente unos 150.000 nuevos empleos en lo que llamamos nosotros el último año y medio, y ese es el sector del delivery. 8 de cada 10 motorizados están en curso en esa modalidad, lo que ha hecho también que vemos cómo negocios se han reinventado a través de la crisis y han aumentado la posibilidad de poder surfear esto, por lo menos los negocios físicos, los restaurantes, las tiendas, vemos cómo a través de su negocio físico, pero apoyándose en el comercio electrónico y en esta modalidad del delivery, que es una pata fundamental de la estructura del comercio electrónico, han aumentado sus ventas, ¿no? Yo te pongo este ejemplo. La pandemia fue un disparador de ideas. Una vez me dijo alguien, mira, las grandes invenciones de la humanidad han sido respuesta a las grandes crisis del planeta. Y, por ejemplo, Festejos Mar tiene ahora un servicio de delivery de comida. Es que es lo que... Por ponerte un ejemplo, era impensable. Era impensable, ojo. Y hemos monitoreado cómo negocios tenían una estructura de facturación, hoy en día está duplicada. Ojo, duplicada la facturación a través de estrategias de delivery. Porque la estrategia de delivery viene acompañada también con una estrategia de marketing digital, que es parte también de la estructura del comercio electrónico. A mí me da la impresión, fíjate, a propósito de la persona que me dijo, una de las Venezuelas, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que el comercio electrónico, además de ser una gran herramienta, como tú lo estás diciendo, tiene un efecto unificador, integrador, incluyente, porque es agresivo en el buen sentido de la palabra y creo que llega bastante lejos en las clases sociales. O sea, la gente se vale mucho en los laberintos, en la diversidad de servicios que se pueden dar en esas plataformas. Sí, bueno, es que fíjate tú que hoy en día 7 de cada 10 personas ha tenido una experiencia online. Eso es bastante. Es mucho. Por eso es que te estoy diciendo que Venezuela es el país que tiene la mayor estructura de comercio electrónico informal, desde luego. Pero ojo, hay que recalcar también otra cuestión importante, ¿no? Nosotros tenemos la bancarización más alta de la región. O sea, tenemos el 80% en bancarización, pero también otro factor que incluye adicionalmente de esta bancarización es que el venezolano, a través como tú lo decías, Carlos, de la pandemia se ha volcado. Nosotros antes de la pandemia el comercio electrónico era cero, porque no habían políticas de incentivo, no habían tarjetas de crédito, no habían botones de pago. Después de la pandemia, el comercio electrónico creció el 1.200%. Wow. Después creció al año siguiente el 2.000%. El año pasado crecimos el 500%. Bueno, y esas cifras altas es porque la base con la cual estábamos midiendo era prácticamente cero. Entonces, eso también son elementos importantes
que hacen que el comercio electrónico en Venezuela, la necesidad, como tú decías, ha hecho que por lo menos a través del COVID, la gente tenía la necesidad de intercambiar bienes y servicios. Y todo este tema del COVID en Venezuela fue un salto cuántico, pero en todos los países creció. Y en muchos aspectos. En todo el planeta creció el comercio electrónico. Bueno, nosotros crecimos el 1200% y fuimos todavía tímidos. Pero vemos países que tenían ya años en actividades del comercio electrónico formal y crecieron el 250%, como el caso por lo menos de México. Sí. Bueno, Richard, un gusto tenerte por acá, hacer este recorrido por un análisis tan interesante. Antes de la pandemia, el comercio electrónico era cero. Después de la pandemia creció en un año 1.200, al siguiente 2.000, al siguiente 500%. Es interesante y queda como un reto, entiendo, esta premisa de la formalización. Sí. Es un gran reto. Es un gran reto y invitamos a la gente a incorporarse este 24 de noviembre al Black Friday, que es un elemento que, ojo, que aquí, Carlos, se ha venido ¿Qué es eso? ¿Un evento? El Black Friday es una actividad que nosotros tenemos 18... no te había entendido, el Black Friday, ok. No, nosotros tenemos 18 años promoviendo esa actividad y ya es una actividad que no es de la Cámara, es una actividad del pueblo de Venezuela, donde vemos exactamente los últimos 3 años, cada año se ha ido duplicando la incorporación tanto de los comerciantes como del consumidor. Sí, señor, increíble. Las colas arrancan ya a las 5 o 6 de la mañana. Y ese Black Friday aplica para el comercio electrónico y todo el que está en el mercado. Físico, sí, señor. Bueno, un gran abrazo, hasta pronto. Gracias, Carlos. Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CABECOM-I. Regresaremos.